Hola, esto es La Mágica Historia. Vamos a seguir con el tema de Jesús, su lado político, el mundo político del tiempo de Jesús, para poder entender un poquito mejor al personaje y poder cuantificar un poco mejor también lo que hizo, lo que esperaban de él, lo que no hizo, en fin, todo eso. Pero antes, que me dejaron un comentario en otro de los videos, acerca de dónde aparecía este tema de que Dios, de que el pueblo de Israel habría pedido un rey, el primer rey, por un tema de un mandato divino. Que ¿dónde aparece eso? No, pues no aparece en ningún lado, sino está en la Biblia eso. Eso lo saqué de un artículo judío, no sé si habrá sido un rabino, no sé, es que yo generalmente recurro a interpretaciones bíblicas del mundo judío también para ver un poquito otra perspectiva de las cosas. De eso se trata, pues, de tratar de buscar por todos lados. Y, este asunto, esta frase que habría empleado el pueblo como excusa para pedir un rey, aparece en la tradición judía, donde no lo sé, lo estaba buscando y no lo encuentro, pero aparece en uno de los textos, el Talmud, el Zohar, no sé. ¿Okay? Hay que tomar en cuenta también lo viejo en el periodo histórico que está, pero está en la tradición judía. Pero el asunto no es ese, no es donde aparece, sino que el tema era que justamente lo que daba a entender el artículo este que leí, y que era un poquito también lo que traté de dar a entender con esta idea, que era que la frase se había utilizado como una excusa para pedir un rey, una excusa divina, ¿ok? Pero que de todas maneras, por eso estaba y por eso la persona que hizo ese artículo lo hizo, porque en el mundo judío se prestaba ese texto, esa parte bíblica para criticar, ¿cierto? Para hacer una crítica de cómo Dios se arrepiente de las cosas que dice, ¿me entienden? Cuando obviamente la frase que ocuparon, seguramente la sacaron de contexto o lo que sea. Entonces, que Dios también a regañadientes había aceptado este primer rey, que realmente era algo que no quería, pero tenía que hacerlo, en fin, a eso va a apunta el asunto. Pero sea como sea, eh, Saúl, cierto, el primer rey, fue pedido directamente por Dios. Esto bíblicamente hablando, obviamente, estamos en ese contexto. Porque fue Dios el que le pidió a Samuel que ungiera a Saúl. Lo pidió, ¿me entienden? Y Saúl también, luego de ser ungido, muestra una personalidad distinta. Se empapa, ¿cierto? De este Espíritu Santo que lo confirma como un rey sagrado. ¿Ok? Esa era la idea del asunto. O sea, dejar en claro de que estábamos hablando de reyes sagrados. ¿Ok? Y que la Biblia no lo menciona como tal, pero menciona todas estas cosas, ¿cierto? Que indican que estamos hablando del mismo proceso de entronización de reyes sagrados que estaba en el mundo antiguo. ¿Ok? Eso. ¿Ok? Eh, bueno, estos días no he estado muy concentrado, digamos, me cuesta un poquito concentrarme en mantener cierta línea en estas improvisaciones, ¿ok? Así que quiero pedir disculpas también por lo desordenado que ha sido. Yo sé que me han tenido paciencia. Siempre esperé poder exponer este material de la mejor manera posible, y al final lo estoy haciendo de la peor manera. Soy un verdadero chanta. Así que pido disculpas por eso, pido disculpas por el desorden. Yo sé que hay cosas que no se han entendido, y no es lo que quiero, pues quiero que se entienda un poco
quiero que se entienda bien el panorama político de ese tiempo, que tiene mucho que ver con el tiempo que estamos viviendo ahora, y para poder entender a qué se enfrentó Jesús, ¿me entienden? Entonces decíamos, haciendo un pequeño resumen, permítanme, decíamos entonces, el territorio judío, netamente judío, era Judea, el reino del sur, ¿ok? Vimos por ahí en un mapa, ¿cierto?, que antes de la revuelta de los macabeos, el reino de judío, ¿cierto?, era solamente Judea. ¿Mm? Y luego los macabeos comenzaron a expandir este territorio, ¿cierto? Y a retomar territorio también antiguo, incluyendo un territorio que había formado parte del reino de Israel, en el norte, ¿ok? Y luego se fueron hacia el oeste, no conformes con esto, se fueron hacia el oeste, en donde vivían pueblos y hacia el sur, donde vivían pueblos ya de origen turcomano, árabe, y con influencia y reminiscencias de distintas culturas árabes y griegas, harta cultura griega, grecorromana, sobre todo en el norte, lo vimos. Bueno, cuando aparece Jesús en el escenario, ¿cierto? Había aparecido también junto con el nacimiento de Jesús, estaba en la decadencia de Herodes el Grande, un personaje en la historia, un verdadero personaje, uno de mis antihéroes favoritos, es decir, una persona que, entre comillas, yo admiro mucho, pero al mismo tiempo lo admiro como ejemplo de, de lo que no tiene que ser una persona, de lo que no tiene que ser una persona, de lo que no tiene que ser un tipo de poder, pero indudablemente es un gran personaje en la historia. Y bueno, este tipo reptó, ¿cierto?, por el poder, eliminando a esta línea monárquica de los macabeos, ¿cierto?, de los ammoneos, hasta llegar a instalarse en el poder con ayuda de los romanos, siempre jugando a dos bandos, ¿cierto? Siempre tratando de agradar al mundo judío, ¿cierto? Levantando el templo de Israel, pero al mismo tiempo haciendo una serie de avances y de apertura cultural en el norte, sobre todo en el norte. Y él logra unificar a la fuerza estos 4 territorios que habían logrado acaparar los macabeos, pero que estaban divididos por una guerra civil. Y él logra reunificar esos 4 reinos, logra y formar lo que se llama la tetrarquía de Herodes. ¿Okay? Entonces, al hablar del tiempo de Jesús, del mundo judío, qué sé yo, lo correcto sería hablar de la tetrarquía herodiana. Pero yo le digo Israel, pues, porque se parece a lo de ahora. Después me di cuenta que no, porque en realidad hay que decir las cosas bien, pues. Y también se lo nombra como Palestina, la Palestina romana, la provincia romana. Pero eso fue después de que murió Herodes el Grande. Y ahí nuevamente la tetrarquía se vuelve a dividir y el sur queda como una provincia romana. El sur, lo que abarcaba Judea, el territorio judío original, más Samaria, es decir, la parte intermedia entre Judea y Galilea. Lo vimos en el mapa ahí del siglo I. Entonces Galilea queda a manos del hijo de Herodes. También hay otro hijo, Felipe, ¿cierto?, que toma los territorios que están al otro lado del Jordán. Y también hay otro hijo, otro Herodes, siempre se me olvida el otro nombre, no importa. La idea es que se repartió el asunto ahí. Y Judea y Samaria quedó como provincia romana, más otros territorios al otro lado del Jordán también quedaron como provincia romana. Se formó un mini reino en lo que actualmente, y esto para que se den cuenta de que las divisiones tribales que existían en ese tiempo, en ese territorio, actualmente prácticamente siguen activas. Porque ese pequeño reino que heredó, creo que la hermana de Herodes, abarcaba también este territorio del palestino, que siempre hay problemas violentos ahí, de la franja de Gaza, ¿okay? Ocupó casi el mismo territorio, es decir, las divisiones culturales son casi las mismas que existen hoy en día, y hoy en día también el territorio del norte es un collage
el del norte de Israel es un collage variopinto cultural distinto al del sur, cercano a Jerusalén, donde se ve, por ejemplo, la presencia más ortodoxa del mundo judío. En fin, hay una relación entre la Israel, la Palestina de ese día, la tetrarquía de ese tiempo, con hoy día. Y lo otro importante, porque Galilea seguía siendo un reino en el tiempo de Jesús. Cuando aparece Jesús en el escenario, Galilea comienza a ser un reino, vuelve a ser un reino aparte con el hijo de Herodes, Herodes Antipater. Y eso hay que tenerlo presente, de que no era provincia romana, Galilea no era provincia romana. ¿Ok? Y aquí también aparece, por ejemplo, la otra crítica que hacen algunas personas de que lo que aparece descrito en la pasión de Jesús no podría haber sucedido tan solo en una semana. ¿Ok? Y dicen que sacan cuenta los tipos y dicen que debería haber tomado por lo menos un mes. ¿Ok? Por lo tanto, no cuadraría, ¿cierto?, toda la tradición cristiana, católica, qué sé yo, de la pasión de Cristo, ¿cierto? De Semana Santa con los hechos correlativos como fueron. Porque claro, pues llevar a Jesús, arrestarlo, llevarlo con el Sanedrín, llevarlo con Poncio Pilato y después llevarlo al que Poncio Pilato dice, no, yo me lavo las manos aquí este caballero es extranjero, este caballero es de Galilea, ¿ah? De Galilea, que es un reino aparte, una administración aparte, llévenlo con su rey. Y que haberlo llevado ahí a una audiencia con Herodes Antipas habría sido un viaje de varios días, ¿ok? Ida y vuelta, si lo hubieran hecho rápidamente, habrían sido 6 días, 10 días, ¿ok? Pero en fin, no tenemos algunos detalles históricos. ¿Qué sé yo si a lo mejor Herodes Antipas estaba en Jerusalén en esos días? Los evangelios creo que no especifican esa situación, así como muchas otras cosas que no se especifican en los evangelios. Y con esto quiero recalcar la idea de que hay que partir, para hablar de Jesús, hay que partir de la base de estar convencido de la existencia de Jesús. ¿Ok? Que esa discusión ya para mí no tiene validez. Si el personaje de Jesús tiene mayor sustancia arqueológica e histórica que la gran mayoría de los personajes de su tiempo. La gran mayoría de los personajes de hace 2000 años atrás no tienen el peso y la consistencia arqueológica que tiene Jesús. Y aún así, siempre van a considerar a Jesús como un personaje ficticio. ¿Mm? Entonces partamos desde esa base, démosle justicia histórica, el personaje es real. Ahora, saber qué fue lo que dijo, si lo que está en los evangelios fue realmente lo que dijo, lo que predicaba, bueno, eso es otra cosa, pero aquí también tenemos que entrar a confiar, ¿ok? Los historiadores también nuevamente encuentran una estela, una tablilla, lo que sea, y la traducen y confían inmediatamente en ese documento, pero confían al 100% que lo que dice ese documento es real, ¿ok? Y pueden decir, pero está en un estilo y aquí a lo mejor exageraron cosas o suprimieron otras cosas, pero el texto es real. Entonces, ¿por qué estos textos que hablan de Jesús no los consideran como textos reales, como solamente inventos, ¿ok? Como una teoría que hay, ¿cierto?, acerca de que todo el evangelio y el cristianismo habría sido un invento a pedido del emperador Constantino. ¿Ok? Miren, la misma existencia de los evangelios, de que existan 4 libros distintos, por lo menos los que están en la Biblia, que hablan acerca del ministerio de Jesús, y que son 4 textos, ¿cierto?, con estilos distintos, con puntos de vista distintos y que se complementan entre sí y que hablan del mismo suceso. Eso ya también es una prueba de la veracidad de estos textos. Es muy difícil que un mismo escritor haya haya escrito los 4 evangelios, ¿ah? Y le hubiera dado este tinte con una personalidad distinta a cada evangelio, con una tendencia distinta a cada evangelio, ¿cierto? Tenemos desde el evangelio más esotérico al más práctico, digamos. ¿Ah? Y lo hermoso que se complementan, insisto. Entonces,
tenemos que partir de esa idea, tenemos que partir de la idea de confiar en que el personaje fue real y confiar en que los evangelios, si bien a lo mejor no son 100% precisos o a lo mejor no nos entregan todos los datos que nos gustaría que nos entregaran, pero sí son honestos, ¿ok? Las personas que escribieron esos textos por lo menos lo hicieron desde el corazón y no con el afán de mentir, ¿ok? Como decía en el video pasado, colocaron lo que era importante, ¿ok? ¿Y qué es lo que era importante? Lo que era importante era el proyecto Jesús, ¿ok? Que, y aquí también lo vemos en los evangelios, que para mucha gente que rodeaba a Jesús era un proyecto distinto, todos tenían un proyecto distinto en la cabeza, ¿ok? Vimos en el video pasado, ¿cierto?, de que seguramente Jesús traicionó a mucha gente de su tierra, a mucha gente de Galilea, al tomar una opción culturalmente judía como opción de salvación, ¿ok? Galilea era un reino aparte, eran judíos a la fuerza, ¿ok? Y esto no es irreal. Bueno, había de todo, había también judíos, pero había pueblos, y lo vamos a ver en este video, que espero que sea el último para poder cerrar el asunto en este domingo de resurrección, para darle un toque más dramático al tema. Y así ganar suscriptores y vistas y todo, porque soy un ambicioso que... No, pues si esto es simplemente por compartir, si yo creo que a ustedes les queda claro, de que no busco otra cosa. Y sacarme este asunto de adentro para poder tirarlo y que ustedes hagan lo que quieran con este asunto. Vimos en el video pasado, ¿cierto?, este tema de los nexos de Jesús con la monarquía de los ammoneos, ¿cierto?, con los macabeos, a través de la línea materna, a través de María, ¿ok? Y todas las Marías que rodean a Jesús, y todos los Judas que rodean a Jesús, ¿ok? Y todos los otros nombres macabeos que se me van ahora de la cabeza, pero que eso es material que está publicado. Usted mismo puede buscar nombres de origen levita y ir viendo, ¿cierto?, cuáles aparecen en el Nuevo Testamento, que son muchos. O de origen griego, que después, ¿cierto?, los levitas habrían traicionado su propia causa, ¿cierto?, y habrían tenido que formar lazos sanguíneos con estos griegos seleucidas, y por eso también muchos personajes que rodean a Jesús también tienen nombres de origen griego, ¿ok? Bien. Hay un documental que apareció hace un tiempo atrás, parece que es del History. Lo voy a buscar por ahí para poner un pantallazo, para si es que no lo han visto, por si lo quieren ver, ¿cierto? El ADN de Jesús, ¿ok? Claro, pues, existiendo estas reliquias, estos paños sagrados con restos de sangre de Jesús, ¿cierto? Era cuestión de tiempo para que quisieran estudiar este tema, ¿ok? Y el documental ahí, bueno, ustedes saben cómo es History, ¿cierto? Este canal globalista. Bueno, ya, no voy a decir más porque después me cortan, les doy la excusa para que me eliminen el video, pues no quiero. Ya, el asunto es que, bueno, no sé cuánto dura el documental, hora y media. Lo importante viene al final. El resultado, cuando logran, ¿cierto?, tomar esta muestra de sangre, ¿cierto?, y logran hacerle un examen de ADN, ¿ok?, para poder estudiar la sangre de Jesús por vía materna, ¿cierto? Coincidentemente, que es lo que se puede estudiar cuando hay muestras de sangre que son muy antiguas, ¿ok?, arqueológicas en este caso, ¿ok? Solamente se puede estudiar la genética por vía materna, ¿ok?, convenientemente. Bueno, los resultados dieron de que la genética materna de Jesús sería de origen druso, no confundir con los rusos, ¿ok? No, druso con D, druso, ¿ok?, de origen druso.
O sea, todos esperaban encontrarse, pero yo no sé qué, me imagino, no sé qué esperaban encontrarse, pero se encuentran con que y quedan todos así como, los drusos, ¿quiénes son estos gallos? ¿De dónde aparecieron? ¿Qué tiene que ver Jesús con estos gallos? Ahora bien, yo lo he dicho otras veces que yo no confío en los exámenes genéticos, sobre todo en temas como que son muy peliagudos, ¿cierto? Siempre va a haber presiones, nunca vamos a ver si realmente esos resultados son los que deberían ser o no. Pero en este caso yo creo que tiraron la información real. ¿M? Y justamente la tiraron para confundir. Justamente yo creo que esa fue la finalidad de ese documental. Porque los tipos que se supone que hacen la recopilación histórica, qué sé yo, colocan como dos vías, pues uno que es súper religioso y otro que no, que se va por el lado científico. Y justamente al final del documental, cuando aparece este resultado, el tipo que es como más religioso queda como confundido. Porque claro, pues, si no te lo explican, no entendís, ¿cierto? No se entiende, Druso, ¿de dónde aparece este ADN? ¿Y quiénes son estos gallos? ¿Me entienden? Incluso ahí entrevistan a una pareja de drusos y también quedan sorprendidos de estar relacionados con este personaje histórico, por lo menos genéticamente hablando. ¿Mm? Ahora bien, los drusos, ¿quiénes son? Ellos son una comunidad étnica, religiosa, por decirlo de alguna manera, que está presente en varios países, pero sobre todo, la mayor concentración de su población está en Nazaret o cerca de esa área, en Galilea, ¿ok? Ahí vive la mayor cantidad de población drusa hoy en día. ¿No? ¿Coincidencia? No, pues no es coincidencia, nada de esto. Lo otro es que se supone, se hace un rastreo genético de los drusos y llega hasta Egipto. ¿Ok? Los drusos son de origen egipcio. No son egipcios propiamente tal, ¿ok? Pero su genética proviene de allá. Y no son los únicos egipcios que no son genéticamente egipcios, pero que son de origen geográfico egipcio, ¿me entiendes? Por ejemplo, está la gente del oasis de Siwa, que lo hemos mencionado un montón de veces, ¿cierto? Que ahora está en territorio egipcio, pero esa gente, los amonios, no son de genética egipcia, ¿ok? Con los drusos pasa un asunto similar, ¿ok? Pero tienen que ver, obviamente, con lo egipcio y con esta cosa media árabe. Claro, pues, porque por vía materna, y esto es lo que no se lo explica, no se explica en el documental, pues, porque por vía materna Jesús tenía una conexión con los levitas que eran egipcios, ¿ok? Y obviamente muchos de esos levitas posteriormente formaron esta comunidad de drusos, y los drusos tienen una cultura aparte, ¿ok? Una cultura y una religión aparte, ¿ok? Pero ellos actualmente son judíos. Mire qué bonito. Y esto es un reflejo de lo que era la población de Galilea en ese tiempo, ¿ok? Porque los drusos tienen como instaurado en su cultura de que si son invadidos y viene otra gente de afuera, ¿cierto? Y le impone su cultura y el asunto, ellos públicamente absorben la cultura foránea, absorben la religión foránea, pero en secreto siguen manteniendo su cultura y su religión. Y hasta el día de hoy siguen haciéndolo de esa forma. Un poco también lo que pasa con los samaritanos. Los samaritanos todavía son una comunidad muy pequeña hoy en día en Israel, quedan muy pocos samaritanos, están en vías de extinción. Y ellos viven, ¿cierto?, en Israel, en un país judío, pero ellos, ¿cierto?, siguen manteniendo sus tradiciones en forma hermética. También los drusos lo hacen igual. Tienen una religión base, ¿ok? Públicamente son judíos, pero practican también su religiosidad base, pero la esencia de esa religiosidad es cerrada, ¿ok? La base de la cultura religiosa de los drusos es cerrada, es decir, solamente los sacerdotes drusos conocen la verdadera religiosidad de los drusos, ¿ok? La religiosidad original, ¿ok? Y esto nuevamente nos da una buena imagen de lo que habría sido el comportamiento de la población galilea del tiempo de Jesús,
¿ok? Por lo tanto, aquí se comienza a entender que Jesús, siendo un nazareno, y habiendo tomado el camino de los judíos, porque la salvación debe venir de los judíos, es decir, de la tradición religiosa judía y de todo esto, y de todo esta tradición mesiánica judía, ¿cierto? Porque los samaritanos también tienen su propia tradición mesiánica, su propio Mesías, y muchos pueblos más, y seguramente los drusos también tendrán su Mesías, su Salvador, qué sé yo, pero Jesús escogió el camino de los judíos, traicionando, entre comillas, a su propia gente. ¿Ok? Entonces, esto por el lado materno. ¿Ok? Materno. Postdata. Que me faltó colocar ahí un dato. Cuando vi el video me di cuenta acerca de los drusos, un dato que creo que no es menor. Y es que cuando los ingleses comienzan a meter, a involucrarse, ¿cierto? A meter sus garras ahí en el mundo árabe a principios del siglo XX, con todo este tema de Lawrence de Arabia y todo este asunto. Bueno, Lawrence de Arabia hizo el trabajo a nivel militar, ¿ok? Pero para eso se necesitó, ¿cierto? Todo un trabajo de espionaje y de información y desinformación. Y en este asunto estuvo involucrada una mujer que las mencioné yo en otro video, ¿cierto? No sé si se acuerdan acerca de Arabia. Gertrude Bell. Gertrude Bell. Esta espía británica que no fue poca cosa porque el gobierno británico finalmente le tomó la opinión a ella. Tomaron en cuenta lo que ella dijo con respecto a cómo se debían crear los límites, ¿cierto? De los países en Arabia hasta el día de hoy sigue siendo ahí su trabajo lo que indicó eso, o sea, hasta dónde tenía que llegar Irak, hasta dónde tenía que llegar Irán, los límites de Arabia y quién iban a ser y cuáles iban a ser las monarquías que iban a reinar en Arabia, en todo este mundo árabe. Bueno, parecido, ¿cierto? Parecido a lo que pasaba, por ejemplo, en Israel, entre comillas, del tiempo de Jesús, ¿cierto? Con este tema de Herodes, apoyado por el Imperio Romano, ¿cierto? Un rey que no era legítimo, una dinastía que no era legítima, pero tenía el apoyo del imperio. Lo mismo ocurre hoy en día en el mundo árabe. Y todo partiendo de la información que entregó esta mujer al gobierno británico. ¿Ok? Ahora, el punto es que ella, cuando inicia su trabajo de espionaje, ¿a quién acude para tener buena información al respecto? Se va a vivir un tiempo con los drusos. ¿Ok? Nuevamente, y de ahí saca ella la información, y no solamente la información, porque la información estaba, pero solamente los drusos, ella llegó a la conclusión que solamente los drusos le podían entregar a ella la confiabilidad de confirmar ciertos datos, ¿ok? Creo que eso no es menor, ¿ok? Dentro de todo el secretismo de esta cultura cerrada. Eso, sigamos entonces con la historia, corre materno. Y dentro del proyecto de Jesús también, obviamente, estaba esta otra gente, los parientes de Jesús, que, insisto, no voy a hablar de que si tal personaje o otro personaje eran realmente parientes de Jesús, que hay varios que según la tradición cristiana sí eran parientes, algunos primos, algunos hermanos de Jesús, pero también la misma tradición cristiana dice que no y que, en fin, no voy a entrar en esa discusión, pero acá Jesús tenía parientes, tenía que tener parientes, y todos estos parientes tenían que ver con esta monarquía de los asmoneos, y que Flavio Josefo, nuevamente el historiador, que es el único historiador que describe en mayor detalle el mundo judío del siglo I, nos hablaba, ¿cierto?, de estas divisiones de clases de los judíos, ¿cierto? Nos hablaba de estos saboteadores, ¿cierto? ¿Cómo se llamaban estos terroristas?
cierto, Barrabás era un, oh, se me fue, ahí lo voy a colocar debajo ya no voy a insistir, voy a perder tiempo, ¿no? Después venían, cierto, los fariseos que eran en número, eran mayor, cierto, pero obviamente todo esto no tiene nada que ver con la población judía común y corriente en general. O sea, ok, estos son los grupos que se disputaban el poder, ¿no? Entonces estaban los que se disputaban el poder a la fuerza, ¿cierto? Eh, ya. Estaban los fariseos, que eran un grupo más numeroso todavía, claro, porque era el poder rabínico, y rabinos habían en todos lados, menos en el norte, menos en Galilea. Que quede claro. Pero por sobre los fariseos había otro grupo humano judío, ¿cierto? Que también tenía mucho poder y que sobre todo tenía poder económico, mayor aún que el poder económico de los fariseos, ¿ok? Que eran estos súper ricos, súper multimillonarios, ¿cierto? Los seduceos o saduceos, depende de dónde lo encuentre. Y que según Flavio Josefo, bueno, a Flavio Josefo no le agradaba a nadie, ¿eh? Él siendo un judío, ¿cierto? Romanizado, un judío de cultura, de ciudadanía romana, a él no le agradaban todo este tipo de personas. ¿Eh? No le agradaban los celotes, mejor de los celotes, ¿cierto? Estos terroristas. No le agradaban los fariseos. No le agradaban. Parece que lo único que le agradaban un poco o que habló de ellos en forma menos despectiva eran los esenios, ¿okay? Que los conocemos antes de conocerlos arqueológicamente, se conocieron a través de estos escritos de Flavio Josefo. Y después se supo que eran reales, que era un grupo real de personas, ¿cierto? Y sobre los seduceos, ¿cierto? Flavio Josefo escribió peste, eran los que le caían más mal, los peor de todos, ¿ah? Entonces decía, estos gallos, por decirlo en buen chileno, estos gallos, ¿cierto? Que tienen plata, pero que son hipócritas, pero hipócritas, pues hipócritas, ¿ah? Entonces, porque viven a cuerpo de rey, viven como los romanos estos desgraciados, pero ellos le exigen al pueblo que el pueblo viva de forma religiosa, cumpliendo todos los preceptos de Dios, ¿ah? Hipócritas, pues, ¿ah? Y a mí se me viene a la cabeza estos comunistas chilenos, pues, de hoy en día, todos estos comunistas que están en el poder hoy día, de familias son multimillonarios, pues viven como multimillonarios, pues, como el Jet Set. Todas estas minas que están en el gobierno, ¿cierto? Y que viven como las Kardashian, pero le exigen al pueblo vivir en pobreza comunista, ¿ah? Y tienen una altura moral, pero que por allá, ¿cierto? Y todos estos gallos, los saduceos, eran igual, o por lo menos de esa misma forma los veía Flavio Josefo, ¿ok? Los parientes de Jesús, pues, hipócritas, los hueones. Claro, porque eran de la línea levita, ¿cierto? Eran los descendientes de estos reyes, de los ammoneos, que era la línea levita que se tomó el poder, pues se lo tomó a la mala, de una forma que no tenían que haberlo hecho, de una forma que estaba prohibida, ¿ok? Pero también tenemos los esenios, ¿cierto? Que respetaron la ley divina, ¿cierto? Y dijeron, no, pues esto está mal, y se aislaron y todo eso, ¿ok? Por lo tanto, dentro de las familias de estos multimillonarios, ¿cierto? Que no solamente eran levitas, pero muchos de ellos sí, como lo que vemos en la película Ben-Hur, ¿cierto? Que por su apellido, ¿cierto? Apellido levita, ¿cierto? Y miembro de esta clase alta de millonarios, los seduceos. Lo que no sabía la gente de ese tiempo era que no era muy bueno ganarse la antipatía de Flavio Josefo, ¿ah? Flavio Josefo fue un personaje muy importante en la historia, muy importante en la historia bíblica y en las consecuencias del mundo judeo-cristiano de hoy en día. Porque él no solamente era historiador, sino que era consejero político, ¿okay? Y cuando los romanos invadieron lo que quedaba, ¿cierto?, de Israel en el año 70 de manera muy violenta, muchas veces recurrieron a Flavio Josefo para preguntarle qué aldea o qué ciudad arrasaban y cuál no, ¿okay? Y Flavio Josefo decidía
a qué gente se le debía exterminar y a quién no. Uy. Y bueno, al parecer, por lo que escribió, ya nos podemos dar una idea más o menos de qué gente él le aconsejó a los romanos que los pasaran por la espada. ¿Ok? Y vemos por qué se exterminó, se fue exterminando esta línea de levítica, ¿cierto? En fin, al punto de que hoy día en Israel les cuesta encontrar Cohen para poder, ¿cierto?, mantener el sacerdocio en práctica, haciendo una suerte de ensayos para preparándose para la construcción del tercer templo. ¿Ok? Hoy en día en Israel existe una población de levitas, sobre todo traídos desde otros países. Hay muchos levitas que son que los trajeron, los invitaron desde Latinoamérica, ¿ok? Muchos desde Argentina. Yo hablaba en otros videos este caso de Alejandro Cohen, el actor de telenovelas de principios de los años 80, y que se fue a vivir a Israel un tiempo, después volvió, ¿cierto? Y que lo llamaron por este apellido Cohen, ¿m? Por ser un Coanim, ¿ok? Y que no resultó el asunto, pues se devolvió y se devolvió como actor. Allá en Israel se dedicó a ser actor, no, pues se devolvió como un sanador, ¿me entiendes? Como un sanador, pues como un Cohen o como un Esenio, una cosa así, ¿ok? Del tiempo moderno. ¿Ven? Estas cosas extrañas, raras, pero que son absolutamente reales, que el gobierno de Israel está activo en este tema de querer retomar el poder sacerdotal en Israel y controlarlo, que es lo que quieren, pues, controlarlo, ¿ok? Y por eso están todas estas campañas de la construcción del tercer templo, porque saben que eso les va a dar un poder ilimitado. Y si pueden controlar ese poder, puta, mejor todavía. ¿Ah? Entonces, en el tiempo de Jesús, el panorama político era muy parecido. ¿Ah? Los fariseos utilizaron, presionaron, ¿cierto? Extorsionaron a Herodes el Grande para que construyera el templo de Jerusalén. Un templo que también se rascan la cabeza los arquitectos de cómo fue construido, porque también no hay otra explicación que pensar de que ese templo, el templo de Herodes, fue construido también con preceptos mágicos al ver el tipo de piedra y toda la construcción que se hizo. Pero bueno, ese es otro tema, ¿ok? Pero los fariseos también tenían la idea clarita: construir el templo, retomar el sacerdocio práctico que se había perdido, no completo, pero en algunas cosas, y sobre todo controlarlo, ¿ah? Y controlarlo como sea, y en ese tiempo controlarlo a medias con los romanos, junto con los romanos, ¿ok? El templo fue construido, ¿cierto?, con habitáculos especiales a su alrededor para que los romanos pudieran tener oficinas administrativas, fortines y lugares de tortura. Recordemos que Jesús fue torturado en el templo de Jerusalén, en la parte de afuera, ¿cierto?, en la torre Antonina o Antoniana, no recuerdo bien, no importa, ¿ok? Pero eso nos da una idea de la similitud que tiene que tiene el panorama político de ese tiempo con el de ahora, de Israel, y cómo Israel en ese tiempo tenía una influencia tremenda en el Imperio Romano, ¿ok? Esta cosa de que Israel era una cosa votada así, no era real, tenía un carácter estratégico enorme, y hoy en día lo mismo, pues si todos quieren tener acuerdos y desacuerdos con Israel. Estados Unidos quiere estar apegadito ahí de Israel. ¿Ah? ¿Me entienden? Todos entienden eso menos Boris. Boris es el único que tiene problemas diplomáticos con Israel. ¿Ok? En fin. Bueno, ahí tenemos un poco el panorama de la línea materna de Jesús, ¿cierto? La línea monárquica materna de Jesús, que vemos que no es tampoco algo fácil, ¿cierto? No es un panorama fácil de mostrar. Vemos de que hay en esta línea de los levitas hay muchas cosas. Está el tema de la tradición egipcia que mantenían ellos seguramente por vía oral.
estaba el tema este de lo materialista, que se habían vuelto algunas facciones de esta gente, ¿cierto? Pero también estaba el caso de muchos jóvenes, y muchos de los que siguieron a Jesús estaban en esta posición, muchos jóvenes seuceos o descendientes de los monarcas levitas, reyes, sumos sacerdotes, ammoneos, tenían discrepancia con sus familias y se iban a los hippies a predicar porque tenían visiones, ¿cierto? Místicas acerca del mundo. Muchos de estos personajes que fueron candidatos a Mesías de Israel provenían de estas familias de ricachones, y hoy en día pasa lo mismo, pues muchas familias de multimillonarios, ¿cierto? Los hijos muchas veces buscan una espiritualidad en otras cosas o buscan líneas políticas y terminan convirtiéndose en comunistas fanáticos que llegan al poder de un país para puro cagarlo, como lo que nos está pasando a nosotros, ¿ok? Oye, ¿qué tenéis contra los comunistas? Absolutamente nada. Tengo amigos comunistas, tengo amigos fachos, tengo amigos de extrema derecha, de extrema izquierda, y son súper buenas personas. Tengo amigos globalistas, son súper buenas personas. Tengo amigos que que trabajan para el globalismo. Y como les digo, son personas maravillosas. ¿Ah? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y otra cuestión, la línea política no tiene nada que ver. Aquí la izquierda y la derecha para mí nunca ha existido. ¿Okay? Herodes el Grande se comportaba de las dos maneras como un monarca de izquierda y de derecha, de acuerdo a la conveniencia que él tuviera. ¿Okay? Muy bien. Dejemos el tema de la línea materna de Jesús hasta ahí. Bueno, más adelante en el canal podemos seguir reforzando este tema si es que les parece, si es que les parece que es interesante de hacer. A lo mejor puedo hacer otros videos más específicos, a lo mejor un video acerca de la vida de Herodes, de estos personajes, para seguir armándonos, para seguir haciéndonos una idea al respecto del panorama, insisto, del panorama que le tocó vivir a Jesús y de qué fue la opción y cuál fue la opción que él tomó, ¿ok? A seguir. Ahora bien, toca entonces ver la línea paterna de Jesús. Dios, pues, ya, listo, se acabó el asunto. No digas más, quédate callado. ¿Ah? Jesús es hijo de Dios, Jesús es Dios, Jesús es Jesucristo, Jesús es un montón de cosas. Y obviamente Él nace por el Espíritu Santo. Ya, pues, dejémoslo ahí nomás. Pero hay personas que no se conforman con eso. Y hay personas que no pueden creer que un ser humano nazca de una virgen. También vimos ese asunto, ¿cierto?, en otro video, de la virginidad de María, ¿cierto? Que muchos dicen, no, que en realidad no dice virgen, dice mujer joven, pero que en realidad el término mujer joven, lo explicábamos en otro video, era el término que se ocupaba para virgen, que la traducción no estaba mal hecha, ¿eh? Porque mujer joven era sinónimo de virginidad en el mundo judío de ese tiempo, ¿okay? Pero que no necesariamente era una virgen como nosotros entendemos ahora la virginidad, ¿entienden? La virginidad se perdía con la maternidad o la paternidad, lo mismo corría para hombres y mujeres, ¿okay? Eso era el sinónimo de virginidad, no ser padres. Por lo tanto, cuando el escritor del Evangelio dice que María era virgen, es porque María era virgen. ¿Me entienden? Bueno, aquí en cuanto a los evangelios y el mundo cristiano y el mundo católico, qué sé yo, aquí hay unas incongruencias que yo creo que con el tiempo deberíamos comenzar a hablar de este tema, ¿ok? Y como a mí me gusta meterme en temas difíciles, voy a dar el primer paso. Hablemos de esto, ¿ok? El proyecto de salvación de Jesús era un proyecto mesiánico. Él era el Mesías, no solo de Israel, sino que del mundo.
Por lo tanto, la Iglesia Católica, al afirmar de que él nació de una manera sobrenatural y que él es hijo del Espíritu Santo y no de un nacimiento, digamos, mortal, inmediatamente la Iglesia Católica está anulando el proyecto mesiánico de Jesús. No puede existir un proyecto mesiánico si él es hijo de un Espíritu Santo. ¿Entienden? Y los judíos se ríen de esa situación y dicen, ¿qué va a ser el Mesías de nosotros? Si él tiene que venir de una línea monárquica, ¿ah? Por línea paterna. ¿Ah? ¿Y cómo él va a justificar ahí una genética paterna, monárquica, si él es hijo de un espíritu? ¿Ah? ¿Me entienden? Entonces, en ese sentido, se ha perdido la intención original. No, pero es que Jesús es un Mesías espiritual para todo el mundo. Díganle eso a Jesús. Dígaselo a él. Él murió para que se cumplieran las profecías tal cual. En fin. Hablando acerca de la paternidad de Jesús, y no voy a adentrarme mucho en el tema porque ya he dejado yo en el material que he compartido, ya he dejado todo lo que creo que se debe saber acerca del tema, por lo menos para comenzar a explorar este tema. Pero hay una teoría, ¿cierto? No es una teoría, es una afirmación maliciosa que se hizo en los primeros siglos del cristianismo por la parte romana. ¿Eh? Y eso es lo otro. ¿Por qué Roma, por qué el Imperio Romano debía perseguir a los judíos? Perdón, a los cristianos, a los primeros cristianos. Y no para esclavizarlos, sino que para matarlos. ¿Okay? Se debían exterminar los cristianos. ¿Por qué? Nos cuentan también, ¿cierto?, en las películas, en los documentales, en todos lados, que eso se debía a una conveniencia política barata, y que sobre todo porque los emperadores le temían a los cristianos que iban a socavar, ¿cierto?, el poder imperial a través de sus ideas de libertad y de empobrecimiento, del perderle el cariño a las cosas materiales, qué sé yo. En serio, por eso el Imperio Romano le iba a tener miedo a un grupo, cierto, religioso, porque daban esta idea, ¿ah? O porque la mentira que se supone que habían echado a andar los romanos era que los cristianos cometían sacrificio humano y canibalismo por esta cosa de comerse el cuerpo de Dios, de Jesús, en fin, y que eran aberrantes y satánicos, y que por eso se debían matar en los coliseos y que dárselo a los leones y todo ese asunto. ¿Ah? De verdad. ¿Ah? Para empezar, el Imperio Romano estaba lleno de tendencias religiosas espirituales venidas desde Oriente. ¿Okay? El mundo estaba conectado desde la India hasta Egipto, sin ningún problema. Y seguramente estaba conectado con otras regiones aún más lejanas. Y no lo sabemos. Pero sí sabemos, y está absolutamente no comprobado, sino que está implícito en toda la historia del mundo antiguo, que estaba conectado desde la India hasta Egipto. ¿Okay? Y eso incluía los pensamientos espirituales venidos desde Oriente. ¿Okay? Es decir, profetas y hombres santos hablando acerca de llevar una vida espiritual poco alejada del mundo material y con un bienestar en el más allá, en los cielos, y en fin, todo esto hace cientos de años. ¿Ah? 500 años antes de Cristo ya habían profetas hablando de este tipo de cosas en todo el mundo antiguo, en Persia, en Roma, en Egipto, en todos lados. ¿Ah?
El Imperio Romano jamás habría visto a los cristianos como una amenaza a su forma de vida por lo que los cristianos predicaban. ¿Ya? No había amenaza ahí. No había amenaza de ningún otro tipo. Y sin embargo, la campaña de exterminio que realizaron los romanos hacia los cristianos fue sistemática. El poder romano buscó satanizar a los cristianos de forma sistemática para acabar con ellos de forma sistemática. Luego, obviamente, cuando ya no pudieron hacer eso, simplemente aceptaron toda la tradición cristiana y aceptaron a Jesús como un rey del cielo. ¿Ok? Y la Iglesia Católica aceptó a Jesús y ratificó legitimó toda su ascendencia real, pero justificándola como un personaje divino del cielo, un rey del cielo. ¿Ok? ¿Y qué lo es? Seguramente. Seguramente Jesús es el rey del cielo, qué sé yo. ¿Me entienden? Yo lo dije, no voy a hablar de esa parte de Jesús, eso es personal de cada persona. ¿Ok? Pero obviamente los romanos no iban a destruir a los cristianos por esta razón. El poder, el peligro de los cristianos era la asociación monárquica que tenían los cristianos a través de Jesús con el Imperio Romano. ¿Ah? Y el poder real que tenían los cristianos para heredar el trono romano a través de Jesús. Eso era lo que le temían. A eso era con lo que realmente los romanos temblaban, al punto de Nerón echarle la culpa a los cristianos de que los cristianos habían quemado Roma para que la gente los odiara y los matara. Y después le dieron una vuelta de tuerca al asunto y adaptaron la tradición para poder crear un rey inmaterial. Entonces, dentro de este panorama, una de las mentiras que se echó a correr en Roma fue que Jesús era hijo de un soldado romano, que era amante de María, la madre de Dios, la madre de Jesús. ¿Ok? Y que este soldado romano se llamaba Pantera. Y comento esta situación. Yo sé que más de alguno lo habrá escuchado alguna vez, más de alguno que busca cosas de Jesús y qué sé yo, habrá escuchado este tema alguna vez. Y bueno, para algunos sonará ridículo, para otros no tanto, y otros estarán a lo mejor medios convencidos de que esta situación era así. Pero el tema es que, bueno, de hecho, este personaje, este soldado, que no era un soldado, sino que era tenía un rango medio, ¿cierto? Era un oficial de rango medio, y que su historia está medianamente documentada por una estela, un relieve que hay, ¿cierto?, de él, que no está incompleto, y una estela que está escrita abajo en la piedra y que cuenta un poco la historia y la vida de este soldado, de este oficial romano llamado Pantera. ¿Ok? Y que Pantera habría sido el padre físico de Jesús, amante de María. ¿Ok? El tema es que ¿de dónde sacan esto los romanos? ¿De dónde sacan esta idea los romanos? Lo sacan de otra, ¿cómo se dice? Copucha, que hicieron rodar algunos rabinos del siglo I, ¿cierto? En Israel. Pero la historia era distinta. Esto es como cuando te cuentan el tema al oído a otra persona y después a otra persona, y el último llega con una versión que nada que ver con la original. Ya, aquí pasó más o menos lo mismo. Trataron de menoscabar, menospreciar, criticar el tema de Jesús, ¿cierto? Dentro de la tradición rabínica hay muchos comentarios acerca de Jesús que nuevamente avalan históricamente la existencia de Jesús, pero que obviamente no se toman en cuenta. ¿Ok? Nuevamente, si hay pruebas históricas de Jesús y arqueológicas por todos lados. Decían, ¿cierto?, que Jesús era un mago egipcio y que tenía el cuerpo tatuado con oraciones especiales y qué sé yo. ¿Ah? Eso está dentro de la tradición, dentro de algunas tradiciones rabínicas. Y también la idea de que Jesús había nacido, ¿cierto?,
por una relación extramarital entre María y un amante que ella tenía, pero que no se llamaba Pantera, se llamaba Pandira, Pandira, ¿ok? Y esto fue lo que escucharon los romanos, ¿ah? La palabra Pandira le sonó a pantera, a la latinización de la palabra pantera, del animalito, ¿ok? Obviamente en una versión latina. Pero la palabra era pandira, ¿ok? Y como les digo, estos rabinos, algunos rabinos echaron a correr este secreto, esta copucha, ¿cierto? Pero se jodieron ellos mismos, porque ellos también escucharon esto de otra versión. ¿Mm? Y ellos no sabían, y ahí se jodieron porque ellos no sabían qué significaba la palabra pandira. Porque la palabra pandira no tiene un significado en hebreo. Pero sí es una palabra hebrea, sí es una palabra que se usaba. Pero ellos no sabían para qué. ¿Mm? Porque era una palabra que era usada en términos rituales. ¿Ah? ¿Y quién utilizaba la palabra pandira? Los levitas. ¿Ven? Los levitas utilizaban esta palabra en algunas oraciones y qué sé yo. Pandira. Y pandira era la versión en hebreo, entre comillas, de una palabra egipcia pandra. Pandra se transforma, ¿cierto? Los levitas con el tiempo no la pronuncian como es y la terminan pronunciando como pandira, pandira, algo así. Pandra, pandira. Que los rabinos la escuchan como pandira y los romanos como pantera. Y panra, la palabra original, simplemente quiere decir el dios Ra. Por lo tanto, los levitas estaban, y esto, por eso les digo que los rabinos, por querer ensuciar la imagen de Jesús, se jodieron solo porque están legitimando el Mesías, al Mesías. Porque los levitas, ¿cierto?, estaban diciendo que Jesús era hijo de Ra. Para ellos, Jesús era hijo de Ra, el hijo de Dios. ¿Ok? El hijo de Dios. Pero dicho en una forma levítica y en una forma que venía de Egipto. Y en Egipto, ¿quién era el hijo de Ra? El faraón. Y volvemos al tema de que Jesús debía tener alguna conexión con los últimos faraones de Egipto, ¿cierto? Los Ptolomeos, por este apóstol llamado Bartolomé o Bartolomeo. Y que no podría haber llevado ese nombre si no fuera porque tenía el hombre alguna conexión con estos últimos faraones. ¿Ok? Y es imposible que una persona común y corriente hubiera llevado ese nombre. ¿Mm? Ahora bien, lo dijimos, ¿cierto?, en el video pasado, los Ptolomeos ya no existían. César Augusto los había eliminado. Bueno, y aquí es donde comienza, cuando yo me entero de este dato, es cuando comienza lo que vino después para poder escribir Pequeño César. Proyecto Jesús, cuando llego a este dato, el libro que se iba a llamar Proyecto Jesús, se convierte en Pequeño César. ¿Ok? Por lo tanto, voy a dejar el tema de la paternidad de Jesús, su línea monárquica por el lado paterno, hasta aquí nomás. Porque no estamos todavía, no es el tiempo todavía para hablar de eso. Pero ahí está el libro. Ahí está el libro. Ahí está lo que pude hacer. Que no lo terminé, y no lo voy a terminar, pero que espero que deje la semillita para que más adelante por lo menos se comience a hablar del tema, para poder recuperar el proyecto de Jesús, el proyecto mesiánico de Salvador del mundo, de salvar al mundo a través de convertirse él, ¿cierto? A través de esta profecía de los judíos, la salvación viene de los judíos, en un super Mesías con el poder suficiente para salvar al mundo. Y por ahí, ¿cierto?, me han dicho algunas veces esta crítica de que Dios, hoy sí, Dios tan bonito, manda a su hijo para matarlo. ¿Ah? ¿Qué podemos esperar de Dios si hace este tipo de cosas? Dije en otro video, ¿cierto?, en el video acerca de la belleza,
No podemos aspirar a saber, a entender qué es el bien ni qué es el mal. Ese es el pecado original. ¿Ok? Que te muestren, que alguien te muestre lo que es el bien y el mal y decir, yo ahora sé lo que es el bien y el mal. Comer de este fruto del árbol de la vida, del árbol del bien y del bien y del mal. ¿Mm? El pecado original, el ego de pensar que yo lo sé, yo todo lo sé. ¿Ah? Como me lo dijo un amigo ayer, antes de ayer, perdón, que él había llegado a esa conclusión de que el pecado original era el orgullo en el hombre. Y yo por dentro lo pensé y dije, ¿qué razón tienes, amigo? Y sobre todo el pecado de Adán y Eva de creer que ellos sabían lo que era el bien y el mal. Pero si hay una cosa que por lo menos va ligada al bien, es la armonía, la belleza. Si existe Dios, ustedes saben que yo soy ateo, por lo tanto estos videos, por favor, tomen en cuenta que se lo está diciendo un ateo. ¿Qué más se podría esperar para un cristiano? Si yo soy ateo y estoy preocupado de esto, ¿qué más para usted si es que usted es una persona cristiana? ¿Mm? ¿Qué está esperando para buscar una respuesta? ¿Qué está esperando para hacer otro tipo de cosas en la vida? Aparte de lo que hacemos cotidianamente. ¿Qué está esperando para elevar su nivel de humanidad? De reencontrarnos con esa esencia divina que tenemos que tener todos dentro. Se lo dice un ateo. Por lo tanto, si existe Dios, seguramente, creo yo, debe estar asociado a la belleza, a la armonía y la belleza. Y la belleza, lo dijimos, no es gratis, necesita un esfuerzo, necesita una superación y necesita sacrificios. Y si dicen que Dios mandó a su hijo para sacrificarlo, ¿cierto? Para poner toda la mierda de nosotros en un papel, como lo que hacen los magos baratos, ¿cierto? ¿Cierto? Y te colocan todo lo malo que a usted le pasó, toda la mierda. Y después ese papel lo rompe y lo quema. ¿Ah? Jesús sabía que esa era su función, su función, a pesar de que mucha gente trató de protegerlo, ya lo vimos en otro video, de que posiblemente mucha gente trató de salvarlo del martirio, trató de salvarlo de la muerte. Seguramente para muchas personas se les pasó por la cabeza tratar de inventar una charada para tratar de salvarle la vida a Jesús, para que no muriera en la cruz. ¿Ah? Pero todo fue cumplido. ¿Y cuál es el significado esotérico de la muerte de Jesús en la cruz? Que, en fin, usted podrá buscar material al respecto, pero el tema es que él escogió su propio camino, él escogió el camino del sacrificio de verdad, de real. Me tengo que flagelar y morir aquí por este proyecto, todos los proyectos que estaban alrededor de él, y esa era la idea del título del libro, de ese libro que no escribí. El proyecto Jesús, toda la cantidad de proyectos que había, proyectos egoístas, pero Jesús creó su propio proyecto en la cabeza, y el proyecto Jesús, insisto, el proyecto Jesús éramos nosotros, era el ser humano, llevar al ser humano a otro nivel. El proyecto Jesús, su proyecto personal. Nosotros tenemos nuestro Jesús personal, él también tenía su proyecto personal, que éramos nosotros, el proyecto Jesús. Y para eso todo se tenía que cumplir. Y para eso él tenía que pasar por el martirio y todas esas cosas. Busque videos, hay videos acerca del trabajo forense que han realizado forense con respecto al martirio de Jesús, con respecto con respecto a la crucifixión, ¿cierto? Eh, pero él lo sabía. Y hay una cosa que se me está yendo.
Hay una historia bien bonita, busque la historia, creo que hay un documental acerca del papiro, el papiro de Magdala, parece que le dicen, o el papiro de la Magdalena, el papiro de la Magdalena, búsquelo por ese nombre, la historia de esa cuestión. Y creo que hay un documental, ¿cierto?, de un curita que fue a Egipto a principios del siglo XX y encontró en Luxor, creo, un papiro, dos pedazos de papiro así de este porte, un poquito más grande que una estampilla, ¿ok? Y uno de esos, por un lado decía esta parte cuando Judas Iscariote había vendido la ubicación de Jesús por las 30 monedas, qué sé yo. Y por el otro lado, hablaba este pasaje, ¿cierto?, que está en Marcos y creo que también está en Juan, cuando entra la mujer. Pero lo describen de distinta manera, como les digo, son dos visiones distintas, retratando un mismo hecho, pero con distintas perspectivas y que se complementan. Aquí lo vemos. Entra la mujer, ¿cierto? Jesús estaba cerca de la casa de Lázaro, ¿ok? Poco antes de que lo fueran a apresar. En la casa de otro amigo, de Juan parece que se llama, o José, está quedando perdido. El, el leproso. Que seguramente dicen que había sido algún leproso que Jesús curó. En fin, como sea. Pero estaba en territorio amigo al otro lado del Jordán. También habían algunos fariseos invitados a ese ágape en esa casa. Y llega esta mujer, que algunos indican como María, una María, pariente de Lázaro, y según otras tradiciones cristianas sería la María Magdalena, ¿cierto? Así lo hacen ver también en el cine. Que entra esta mujer en otro evangelio, simplemente la nombran como en Marcos, ¿cierto? Parece que la nombra como una mujer nomás. En fin, como sea, entra esta María, pongámosle María, ¿cuál? No sé. Y que le había echado cierto perfume a Jesús, un perfume caro, y que le había lavado los pies y le había secado los pies con el pelo, ¿cierto? Pero en este papiro, y en Marcos, creo que también es la versión de Marcos, esta mujer le echa el perfume en la cabecita, ¿ok? Y que después es criticada por los presentes, en algunos casos también dice que es por los apóstoles, por Judas en otro caso, y se aprovecha de satanizar también ahí el personaje de Judas, dejándolo como un tipo egoísta y materialista, en fin, que el perfume era muy caro, que se lo podrían haber dado a los pobres, en fin, bla, bla, bla. Y Jesús dice, oye, ¿no se dan cuenta aquí lo que está haciendo ella conmigo? Me está agasajando en lo que viene, ¿cierto? Y está adelantando la pega. ¿Ah? Porque él sabía lo que iban a hacer con él. Porque ¿qué fue lo que pasó en ese momento? Entre esta mujer y lo que ocurrió estuvo a cargo de una mujer. Y nuevamente volvemos a las mujeres sacerdotisas. Posiblemente a lo mejor María, la hermana de Moisés, tal vez, según algunas personas mostrándola como una posible sacerdotisa, tal vez la María Magdalena como una sacerdotisa, que hay muchos libros que se han escrito acerca de esa cuestión. Otra cosa que se me había escapado, que los drusos, ¿cierto? Estos habitantes de Nazaret, con una religión secreta, antigua, mística y cerrada, sus sacerdotes, hay sacerdotes hombres, pero los sacerdotes que guardan los secretos más místicos de la religión drusa son mujeres sacerdotisas. Una cultura de mujeres sacerdotisas que viene desde tiempos de Jesús. Los drusos ya existían, ya habitaban en esa zona y fueron judíos un tiempo, después fueron musulmanes un tiempo, después volvieron a ser, qué sé yo, cristianos y ahora son de nuevo judíos, ¿cierto? Porque practican, como dijimos, la religión foránea abiertamente, pero en secreto siguen practicando sus usos y actos religiosos. Y entra esta mujer, Galilea, una María, ¿cierto? Entra y le lava los pies a Jesús, ¿cierto? Y lo unge con este perfume carísimo,
perfume, pero que no era un perfume, era un aceite. Claro, un aceite para ungir a un rey, y lo unge en la cabeza, luego le lava los pies, es decir, está haciendo todo el ritual de ungir a un rey. ¿Pero qué tipo de rey? A un rey muerto, ¿ok? A un rey de sacrificio. Está haciendo una doble unción al lavarle los pies y al ungirlo como rey, pero como rey difunto. ¿Me entienden? Está haciendo un acto, todo un acto, una significación de lo que Jesús era, un Mesías, un rey para el sacrificio, un cordero de Dios. Y está adelantando el asunto. ¿Ah? Y Jesús se enoja con sus allegados porque no entienden la característica del acto. ¿Mm? Él sabía lo que venía. Ya, postdata de nuevo. No, simplemente agregar el dato de que entre las curiosidades del surario del sudario de Turín, está el hecho de que hay restos de polen de un montón de plantas, qué sé yo. Hay un resumen del viaje que ha hecho el manto a través de la historia. Geográficamente hay restos de polen de plantas que ya no existen, que están extintas, lo que indica también la dificultad de crear una falsificación, ¿cierto? Consiguiendo ese polen microscópico. En fin. Y también han encontrado polen, ¿cierto?, de flores que se ocupaban para hacer las pompas, ¿cierto?, de los reyes, ¿ok? Flores que se colocaban solamente en la envoltura de los cuerpos de los reyes, ¿ok? Otro datito ahí para ir complementando la idea. Sigamos. Y muchas personas, las más cercanas a él, y los que coincidentemente tenían estos nombres de esta gente de Galilea, de estos levitas, de estos asmoneos, de estos macabeos, también sabían cuál era el plan. ¿Me entienden? Entonces, se me van un montón de cuestiones. Yo, como les digo, yo un tiempo estuve buscando material por todos lados, pero estas son las conclusiones. El camino me llevó a este asunto. El camino me llevó finalmente a Pequeño César y a tener esta visión de que no se le ha hecho justicia al plan de Jesús, a su proyecto personal. Y mientras nosotros no tengamos la visión de que él creía que era muy importante, porque estamos en el límite, a través de nosotros se manifiesta el mal, pero también se manifiesta el bien, pero a través de nosotros el mal va corriendo el cerco, que es lo importante. ¿Mm? Somos hijos de Dios, tenemos esencia divina en nosotros, pero nuestro día a día nos lleva a vivir en un mundo materialista, en un mundo preocupado de lo material, en un mundo preocupado del cuerpo material. El cuerpo material muere si su espiritualidad muere antes. Hay un montón de personas que están muertas en vida, un montón de personas que están pensando en acabar con su vida. Y eso no lo podemos permitir. Ese es el fracaso del proyecto Jesús. Tenemos que sobreponernos, tenemos que luchar y ganarle a todo lo que está sucediendo, a toda esta descomposición social que estamos viviendo y que se viene peor todavía más adelante. ¿Soy un pesimista? Claro que soy un pesimista, pero soy un pesimista positivo para que usted tome más fuerza, para que vea que no está solo. Yo mucho tiempo pensé que estas cosas yo nomás las pensaba, y poco a poco me fui dando cuenta de que no es así. No estamos solos. Aunque no formemos un grupo de algo, aunque no formemos parte de una religión, aunque no formemos parte de un partido político, o aunque estemos dentro de un partido político, aunque estemos dentro de una religión, seguimos siendo personas que buscan
porque es un camino que no termina nunca, porque es un camino misterioso, de tratar de entender el bien, tratar de entenderlo, y tratar de entender la armonía, la belleza, la paz que rodea al bien, entenderlo por nosotros. Muchas veces se ataca a la religión, se ataca a Jesús, se ataca a Dios. Yo puedo ser ateo, pero yo nunca he promovido el ateísmo y nunca he atacado a la religión. Digo lo que pienso y lo comparto abiertamente, pero no es mi intención atacar a nadie. Y muchas personas que hablan despectivamente de Dios o de lo maligno que es Dios, es simplemente porque se los ha engañado, porque se les ha mostrado algo que no es. Y finalmente, si nosotros tenemos esencia divina, cada vez que uno ataca a Dios, finalmente te estás atacando a ti mismo. Y la gente dice, no, pero es que Dios es un Dios castigador, solamente promete cosas malas para uno, no te deja libre. Sí, somos libres, somos libres. Pero si erramos el camino, solamente nos hacemos daño a nosotros mismos. Y al evadir el camino del bien, al evadir el camino de Jesús, al evadir el camino de Dios, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, no nos damos la oportunidad de avanzar. Y eso es lo que desea el mal, porque el mal quiere seguir gobernando y amando la parte material de nosotros. En Jerusalén hay un santuario, se llama Gallicantu. Paremos un poquito, lo voy a mostrar se lo voy a mostrar en el computador. Ya. Y entonces decíamos que unos días antes del arresto de Jesús, había llegado esta mujer, ¿cierto? Esta María, lo vamos a dejar ahí, a ungir a Jesús, ¿cierto? Y a ungirlo como rey y al mismo tiempo como un muerto, ¿ok? ¿Y por qué estoy tan seguro de que lo estaba ungiendo? Porque en el Evangelio, en los Evangelios que hablan del episodio, hablan de esta mujer echándole perfume a Jesús, ¿cierto? Pero dicen que era un perfume de nardo puro, ¿ok? Y el nardo es una plantita, bueno, en México también hay una planta que se llama nardo, pero no es esa. El nardo es una planta que crece por ahí por el sur de China, por el Tíbet, el Himalaya, todas esas partes, y el norte de la India, porque es una planta que crece en la montaña, a harta altitud, 3.000, 4.000 metros de altura. Entonces los apóstoles, ¿cierto? Y la gente que estaba ahí se escandalizó porque esta mujer había utilizado este perfume carísimo, imagínense, hecho de una planta que venía de la India o del Tíbet, qué sé yo, de arriba de la montaña, una cuestión carísima, el mismo frasco, el puro frasco nomás era súper caro, un frasco de alabastro, qué sé yo. Por ahí por ahí algún evangelio dice que aprovechan también de satanizar ahí al pobre Judas, ¿cierto? Y que Judas, siendo un hombre materialista, había visto solamente el precio del asunto y que con eso se podía alimentar a los pobres, pero que era algo falso, una hipocresía nomás de Judas. En fin, el tema es que este perfume de nardo que dice nardo puro, el perfume de nardo se utilizaba, ¿cierto?, en el mundo clásico, sobre todo para las clases altas, pero
el perfume de nardo puro, porque se utiliza, las clases altas utilizaban un perfume de nardo diluido, ¿ah? Pero el nardo puro, esa cuestión que da para uso exclusivo de los reyes, ¿ok? Solo lo compraban los reyes y los reyes más pudientes. En este caso, el comercio estaba entre los reyes de la India, ¿ok? Porque este perfume, digamos, sin diluir, era un aceite de unción, obviamente, ¿ok? Entonces está claro el asunto. Después de ser ungido, ¿cierto? De recibir en vida esta unción como rey, como un rey de sacrificio, como un rey mesiánico, que es ungido y al mismo tiempo se le otorgan ahí las primeras preparativos, digamos, para la momificación, digamos, de alguna manera. Luego viene este tema de la Semana Santa, ¿cierto? De la Última Cena, y por eso les estoy mostrando aquí este lugar, que quería mostrárselo desde una perspectiva aérea primero, para que se ubicaran donde queda, bien. Pero tengo problema aquí con el computador, me costó un mundo llegar a esta perspectiva, así que no quiero volver atrás, ¿ok? Pero estamos en el monte Sión, ¿cierto? Frente al monte del templo en Jerusalén, ¿ok? Entonces, aquí atrásito está el templo, el monte del templo, ¿cierto? Se ve desde aquí, o sea, no es la mejor perspectiva, pero desde este lugar se ve el monte del templo, se ve la cúpula de la roca, ¿cierto? La cúpula dorada de la roca. Y detrás de este asunto se alcanza a apreciar el jardín de Getsemaní, ¿cierto? Este lugar donde Jesús llegó después de la última cena en la noche con los apóstoles para meditar y qué sé yo, y que Jesús habría tenido visiones acerca del futuro, de lo que iba a pasar en el futuro, y se estresó tanto que llegó a sudar sangre el pobre, ¿ok? Y viendo todo lo que iba a pasar, todo lo que iba a pasar con él. Y estaba obviamente pasándolo mal. Pero para llegar a este lugar, para llegar a Getsemaní, ellos tuvieron que cruzar por, aquí no se ve porque hay una reja, pero aquí detrás de la reja hay una escalera. Y de hecho ahí hay un relieve que indica eso, que Jesús habría pasado por esta escalera, que aquí los restos de una escalera de piedra que son del tiempo de Jesús, y que según la tradición cristiana Jesús habría pasado con sus apóstoles por esta escalera en dirección, ¿cierto?, al monte, desde el monte de Sión al monte de los Olivos. Entonces, ¿de dónde venían ellos? Difícil saberlo, pero según las visiones de esta santa Ana Catalina Emmerich, no sé cómo se pronuncia, bueno, ella dice, ¿cierto?, que la cena pascual habría ocurrido en un sitio, ¿cierto?, en un lugar, en una propiedad de Nicodemo, de este fariseo que acompañaba a Jesús, este fariseo con nombre griego, y que acompañaba a Jesús, y que según esta santa, ella lo veía que tenía negocios de construcción, como constructor, ¿cierto?, que ahora también la traducción que se le da al oficio también de Jesús, que en realidad estaba mal traducido este tema de carpintero, y que en realidad sería constructor. Bueno, cosas que van apareciendo, lo dejo ahí a criterio de cada quien, pero esta mujer, esta santa, que tenía estas visiones, entonces decía que Nicodemo tenía negocios de construcción junto en sociedad con José de Arimatea, y que ellos habrían prestado el lugar para realizar esta última cena entre Jesús y sus apóstoles, ¿ok? Entonces venían de ese lugar y pasaron por esta escalera, ¿ok? Ahora bien, ¿por qué me llama la atención esto? Porque vamos a ver qué es lo que hay aquí a la espalda de este lugar, aquí, y por qué hay un santuario aquí, ¿me entienden? Aquí está, ahí está el santuario, ¿ok?, que está en distintos niveles. Hay un santuario moderno, debajo de este hay un santuario bizantino, y debajo de este, en el nivel más bajo, digamos, hay, vamos a ver si podemos entrar, el otro día pude hacerlo, están los restos arqueológicos de la casa de Caifás, ¿ok? Caifás, el líder de los fariseos, ¿cierto? El presidente del Sanedrín, que era el hombre que quería apresar a Jesús. Jesús andaba huyendo de Caifás. ¿Y qué es lo que hace Jesús?
pasa por enfrente de la casa de este tipo, no solamente él, sino que él y sus apóstoles, algo que no habría pasado desapercibido, ¿cierto? Eso me hace pensar a mí hartas cosas, me hace preguntarme hartas cosas. No habrá estado todo planeado, a lo mejor, no lo sé. No habría estado todo concertado entre la facción de Jesús y la del Sanedrín. Habría habido un acuerdo ahí tácito de la entrega de Jesús, ¿ok? ¿No les parece raro a ustedes que si están huyendo de la policía, digamos, pasar por frente de la casa del, del líder de la policía, digamos, que lo estaban buscando y quieren su cabeza? ¿Qué les estoy mostrando aquí? Eh, Hemos dicho, ¿cierto?, que estos rabinos, ¿cierto?, que mantenían el poder, estos fariseos, eran muy mafiosos. Y aquí queda absolutamente patente porque Caifás, dentro de su casa, algo que para él era sumamente natural, tenía este foso que aún se mantiene en la iglesia y que era un foso que se utilizaba para torturar personas, para sacar información, para interrogar personas. Así de mafiosos eran estos fariseos. Y este foso lo ocuparon con Jesús. Después de que termina la última cena, Jesús, ¿cierto?, durante la cena le dice a Judas que venga aquí mismo, a este mismo lugar, a la casa de Caifás, ¿cierto?, allá a venderlo. Ahí le pagan a Jesús, perdón, a Judas, ¿cierto?, para darle, se supone, la ubicación de Jesús. Pero no era necesario, porque Jesús pasó por aquí mismo, ¿ok?, en dirección al Monte de los Olivos. Simplemente estaban esperando que volviera. Finalmente lo fueron a apresar en el lugar, lo traen para acá y aquí lo golpean, ¿cierto? Le magullan el rostro y lo cuelgan por este foso, lo cuelgan boca arriba, boca abajo, perdón, lo cuelgan de los pies, boca abajo, ahí al pobre Jesús para someterlo a los primeros interrogatorios. Y aquí se produce también el primer juicio hacia Jesús, ¿ok? Bueno, ahí pueden verlo ahí, este asunto en el Google Maps. Siempre se mantiene roca viva, ¿cierto?, en el lugar, ¿cierto? Todos estos santuarios ligados a Jesús también tratan de mantener estas rocas, como lo comentamos antes, que es un gesto bonito, pero bueno, tiene una doble lectura de esa cuestión. Pues bueno, ustedes pueden recorrer el Google Maps. No voy a seguir porque la aplicación que tengo yo es muy lenta, qué sé yo, pero quería mostrarle otra cosa. ¿Por qué se llama Gallicantu? Gallicantu, tienen que buscarlo si es que no lo conocen, con doble L, ¿cierto? ¿Por qué se llama así? Porque aquí habría venido Pedro también a esperar la suerte de Jesús, que es lo que pasaba aquí afuera de la casa de Caifás. Se habría sentado Pedro entonces a esperar qué es lo que pasaba, cuál era el resultado, el veredicto de lo que ocurría con Jesús, ¿cierto? Y aquí es donde habría cantado el gallo. Y Pedro habría recordado lo que Jesús le había dicho de que lo iba a negar, no traicionar, ¿cierto? Lo iba a negar 3 veces antes de que cantara el gallo. Y ahí está la estatua conmemorativa que recuerda ese asunto, ¿cierto? Con Pedro negando a Jesús aquí mismo fuera del jardín de la casa de Caifás y el gallo cantando arriba. Y detrás del monte Sión aquí el templo de Jerusalén y enfrente el jardín de Getsemaní y la escalerita esta por donde habría bajado y Jesús con sus apóstoles y después habría retornado por esta misma escalerita ya preso. Eso era lo que les quería mostrar. Muy bien. Estamos llegando ya al final de este asunto, con la figura de Jesús entregándose pasivamente, ¿cierto? Como un animal de sacrificio, paseándose por frente a la casa de sus captores, ya indicando con esto que ya no tenía ninguna, no buscaba, ¿cierto?, no tenía ninguna voluntad de evadir su destino. ¿Okay? Prácticamente se entregó. El trámite de Judas fue un trámite nomás, no era necesario. ¿Okay? Después de Getsemaní, Jesús si Judas no cumplía con su cometido,
Jesús iba a volver por esa misma escalerita hasta que se cumpliera todo lo que tenía que pasar. Entonces yo no sé si ahí, como les digo, la facción de Jesús estaría coludida con la facción del Sanedrín, qué sé yo, al- ¿cuándo vamos a saber eso? No sé. Pero sí, por lo menos de esto podemos sacar la lectura de que a Jesús no le importaba, no tenía mucha voluntad de protegerse a sí mismo. Él tomó, como les digo, su propio camino, quiso cumplir su proyecto de salvación a través de su sacrificio para poder darnos, como dice la tradición cristiana, la tradición católica, para poder darnos la oportunidad de buscar, de seguir el camino del bien, o por lo menos intentarlo. Algo muy complejo, ¿cierto? Algo que nos atormenta, creo yo, a todos, pero que finalmente tenemos este personaje que indirectamente, de que si uno sea religioso o no, de que si uno sea creyente o no, de que si uno sea judío, musulmán, católico, hindú o lo que sea, por lo menos es un personaje que es muy, muy inspirador. Y los escritos que hay acerca de él, los evangelios, tienen un abanico de enseñanza, que seguramente son el reflejo de lo que él habló en vida. Por supuesto que hay muchos otros hombres místicos, hombres santos que se asocian también a Jesús, algunos que dicen este personaje en realidad a lo mejor fue Jesús, ¿me entienden? Como les decía, teorías hay por montones, ¿ok? Yo saqué mi verdad a través de cosas que me suenan coherentes, busco también siempre cosas concretas, tratar de buscar cosas concretas. Eh, Obviamente no siempre se puede, pero en fin, es un tema siempre en evolución y creo que no hace daño hablar de estas cosas, no hace daño, no sé si cuestionarse, pero sí preguntarse cosas, buscar respuestas. Yo creo que nunca va a ser dañino buscar respuestas y si usted la ha encontrado, si usted tiene su Jesús personal y ese Jesús no se sale del canon religioso, mm, me parece absolutamente bien. Esto yo lo comparto para el que le sirva. Y si usted es una persona religiosa y también puede encontrar algo que le sirva dentro de todas las cosas que dije, me parece muy bien también. Eso, nosotros somos el proyecto, nosotros somos la esperanza, al parecer, de algo que está más allá. y, ¿Y por qué traicionar ese asunto? Por lo menos intentémoslo. ¿Ah? Tratemos de ser felices, viendo un poco más allá de lo que está frente a nuestras narices. No nos preocupemos tanto por los detalles, como les decía en otras ocasiones. Los detalles son importantes, sí, ir uniendo cosas, qué sé yo, pero en reglas generales lo importante siempre es sencillo. Siempre las cosas más importantes en la vida siempre son las más sencillas. Gracias. Pude terminar este asunto el día domingo de resurrección, que era algo que quería hacer. Ya, último postdata. Es que es que quiero terminar el video aquí. Quiero terminar la serie, perdón, con este video. Se ve, ¿Se ve o no se ve? Se ve Shrek atrás. Mi señora está viendo Shrek. Mejor no hubiera dicho eso. Ya. Eh, eso era el último. ¿Cuál era el último dato? Ah, Nicodemo. Bueno, las crucifixiones romanas tenían un protocolo, ¿cierto? Y los judíos también tenían un protocolo estricto con respecto a la manipulación de cadáveres. ¿Mm?
estaba prohibido para un judío común y corriente manipular cadáveres, a no ser que fueran cadáveres de parientes directos. Esto quiere decir solamente papá, mamá, hijos, hermanos. ¿Ok? Hasta ahí llegaba la capacidad de manipular un cadáver. ¿Ok? Entonces está este tema, este detalle de que el personaje que baja a Jesús de la cruz es el maestro Nicodemo. Algo que no obviamente dentro de la ley judía no podría ser, a menos que Nicodemo, y no solamente eso, no solamente lo baja, sino que según la tradición cristiana también Nicodemo estuvo a cargo de los preparativos, los preparativos preliminares que se le hicieron al cuerpo de Jesús, ¿cierto? Para su tratamiento mortuorio, que le hicieron ahí una preparación así como a la rápida por este tema del fin de semana de la Pascua, y todos saben eso, lo que ocurre, para esperar, ¿cierto? Que pase el Sabbat y por fin terminar de aplicar en el cuerpo de Jesús los preparativos funerarios requeridos. ¿Ok? Bueno, el que está a cargo de ese asunto, el que realiza ese asunto también, según la tradición cristiana, es el maestro Nicodemo. Por lo tanto, Nicodemo, viéndolo desde este punto de vista, según este dato, ¿cierto? Tendría por fuerza que haber sido un pariente directo de Jesús. Un hermano que no cuadra con la edad, ¿cierto? Menos un hijo, o el padre. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos otra ahí tenemos otra pista acerca de por lo menos personas que deberían tener un parentesco con Jesús y, y que en realidad son personas que uno no espera que tuvieran alguna relación con Jesús. Nicodemo era un fariseo. En fin, se lo dejo ahí porque ese es el comienzo le dejo el punto de partida. ¿Por dónde empezar? Empiece por ahí. Empiece por ahí. Y si no, bueno, ayúdese un poquito también con el audiolibro ahí de Pequeño César. Si es que en parte le puede ayudar en algo, si es que le interesa el tema. ¿Ok? Pero insisto que son cosas que a lo mejor deberíamos empezar a hablar. A lo mejor no es correcto lo que estoy diciendo, lo que estoy planteando. Pero no es con mala intención. Y, y, y no deberíamos ser tan cerrados a la discusión. Si Jesús viviera en estos días, bueno, yo sé que mucha gente dice eso, si Jesús estuviera vivo haría esto otro, pero obviamente él fue un personaje polémico en su tiempo, no fue un personaje de paz, estrictamente hablando. No, él no dejó las aguas tranquilas, él movió las aguas, se enfrentó al poder, tuvo esa valentía y tuvo la valentía de cuestionar el canon religioso y político de su tiempo. Tengamos nosotros tal vez la misma valentía, con un pequeño porcentaje de lo que nos mostró él, a lo mejor podríamos hacer muchas cosas. Eso. Ya, ahora un avisito del canal que me voy a tomar un tiempo. ¿Ah? Ya cumplí con este asunto que quería finiquitarlo. Como les digo, no pude hacerlo de la mejor manera al final. Después de tanto esperar, al final lo hice de la peor manera. Gracias por la paciencia de todos. Yo sé que quedó desordenado, pero por último tómelo como un punto de partida. Pero insisto, lo mejor lo puede hacer usted. Usted puede buscar
cosas y datos de mejor manera que yo. En fin. Pero me voy a tomar un tiempo ahora para poder ordenar mi cabeza y sobre todo mis emociones. No creo que sea justo que siga haciendo videos para ustedes en un estado medio no muy estable, ¿me entienden? Emocionalmente. Me costó mucho grabar estos videos estos días. Estoy en un carrusel de emociones, de muchas cosas, y mi mente también está bastante confusa, bastante confundida. Eh, Tengo que decirlo, la pérdida de mi hermano es algo que me afecta mucho, porque obviamente porque yo lo amaba mucho. Y cuando pierdes algo que amas intensamente, eh, eh, quedas un poco a la deriva. Sobre todo que para mí mi hermano era un pilar, un modelo a seguir, ¿cierto? Era una importante imagen paterna. Yo lo he dicho, él prácticamente era mi papá. Así que, como les digo, tengo mucha confusión ahora en la cabeza. ¿Ok? Y ya ya me estoy dejando envolver por la pena y es algo que no quiero, no. Tenemos que enfrentar el futuro con alegría, con alegría. Porque si bien me estoy dando cuenta que este video no va a alcanzar a salir el domingo de resurrección, pero esa es la idea. Todo se tenía que cumplir, todo se cumplió de mejor o peor manera, no lo sé, pero, pero ahí está el personaje, nuestro personaje del mundo cristiano, y que sirve de aliento para todos, ¿ok? El vencer sobre la muerte, ¿m? Aunque nosotros no lo podamos hacer como él, pero, pero al tener la convicción, la fe, la conciencia de que algo nos espera más allá, estamos también venciendo la muerte. Nadie se cuestiona el nacimiento de un niño, nadie se cuestiona de dónde viene esa alma, ¿cierto? Pero cuando muere una persona nos choquea y nos confunde porque no sabemos, esta persona que estaba al lado de nosotros hace poco tiempo y de repente no está. Y eso nos choquea, ¿cierto? Porque no sabemos para dónde se fue. Bueno, pero si nadie se pregunta de dónde llega una guaguita, me refiero al alma, el cuerpo obviamente se lo da a la madre, la formación de su cuerpo, me estoy refiriendo. Pero nadie se cuestiona de dónde aparece esa alma, ¿ok? Porque lo vemos de una forma más natural. Pero cuando muere una persona, ahí nos cuestionamos, ¿a dónde se fue? ¿Qué pasó? ¿Qué hay más allá de la muerte? Y nadie se pregunta qué hay más allá antes del nacimiento, ¿ok? Y es lo mismo, ¿ah? Son procesos absolutamente naturales y para los cuales tenemos que prepararnos y tenemos que pensar constantemente en ello y ser positivos con el futuro y sobre todo tener la conciencia para poder entrar en en esto que llaman el reino de los cielos, para poder ser parte de aquello, ¿ok? Para poder cumplir con la invitación que nos hace este personaje Jesús. Insisto, que tuvo toda la fe en nosotros, ¿cierto? Para, para, para poder darnos este salvoconducto a través del sacrificio, ¿ok? Esta segunda oportunidad que la están echando a perder por todos lados. ¿Ah? No es tan difícil armar una sociedad bondadosa, no es tan difícil, creo yo, medir y ver al prójimo, que es bonita esa palabra, como un igual, ¿ok? No es tan difícil, creo yo, armar un sistema político benigno cuando se reconoce la divinidad en las personas, cuando se reconoce lo que Jesús reconoció en nosotros, este tema de que todos éramos hijos de Dios.
un sistema político que parte de esa base ya va a ser muy distinto a lo que tenemos hoy en día. ¿Mm? En fin, Jesús es el comienzo para muchas cosas, no es el fin, no es el fin. Y eso es lo que quedó, que se quiso demostrar en su pasión, ¿cierto? Y en todo este tema de su resurrección, que su muerte no fue el fin, nuestra muerte no es el fin, es el comienzo, es el comienzo. Y eso es lo que el mal quiere evitar. Quiere mantenernos acá en este sueño material una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Para evitar que, que se les vayan los súbditos de alguna manera. En fin, ya estamos hablando de cosas metafísicas de las cuales es muy complejo poder hablar. Ya es complejo hablar acerca de las cosas que ocurren en el día a día. Peor todavía el resto. Así que eso, ¿qué más quieren que les diga? Nada más que entregarles todo mi cariño, mis buenos deseos a cada uno de ustedes. He apreciado la compañía de todas las personas que han hecho que este canal eh, pudiera seguir a pesar del desánimo, a pesar de la desesperanza que a uno lo invade, el pesimismo que a uno lo invade a veces en el día a día, pero gracias al apoyo incondicional de todos ustedes, las personas que han seguido el canal desde un principio, los que han sido, los que han mantenido la paciencia y la fidelidad a este canal también desde cuando lo conocieron, a veces de forma fortuita, qué sé yo, como sea. Y créanme que he sentido ese apoyo, ese cariño, y eso es lo que me ha podido, eh, eh, lo que me ha permitido seguir subiendo material y compartiendo cosas con ustedes. El interés que han mantenido hacia lo que digo, sus consultas, sus saludos que sigo recibiendo, que YouTube a veces elimina por motivos que yo no sé. Elimina a veces cosas que son simplemente saludos, no sé cuál será el criterio, no sé si habrán palabras dentro de un saludo que activarán el sistema para que elimine algunos comentarios, no lo sé, pero veo obviamente la mayoría de los comentarios y los agradezco. Así que nada, saludos, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, les deseo todo lo mejor de corazón, les deseo lo mejor a todos. Permítanme esta pausa para ordenarme, para tranquilizar mi corazón, para encontrar las respuestas a todo este mar de confusión que tengo en estos momentos en la cabeza. Un mar de confusión, pero una alegría inmensa también. Gracias. Esto fue La Mágica Historia. Que estén todos súper bien. Chao.